nos queda de alguna manera la clase que perdimos el día de ayer, que la vamos a retomar la próxima semana con la actividad final. Así que ahí vamos a ir ajustando de alguna manera las dos clases adicionales que nos quedan ahí para poder ir cerrando el taller, ¿ya? Está Constanza, Javi, está Constanza, José y Marlene. Perfecto. Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a ir al aula virtual. Y en el aula ya tenemos disponible el ejercicio que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí está. En la clase del día de ayer yo había dejado cargada la actividad de ensayo, pero la vamos a resolver esa la próxima semana, no es tan grave. Y de alguna manera vamos a la clase del día 1 de junio, que es tabla dinámica. Y nos vamos a encontrar con el ejercicio a trabajar el día de hoy. Estoy grabando. Sí, ya se está grabando la clase. Recuerda que el puntapié inicial a esto es que técnicamente debemos habilitar el contenido. De alguna forma, si yo esto no lo habilito, no tendría chances de poder técnicamente hacer ningún cambio en nuestra planilla de datos. Entonces, habilitar contenido es como la tarea inicial que nosotros debemos resolver, ¿ya? Igual que en los ejercicios anteriores, ya no dejé la pauta acá escrita, solamente dejé las instrucciones, pero al costado dejé el resultado del reporte. Ahí está. Que lo que busca es generar eso en Excel. Ya revisamos la última clase que tuvimos la semana pasada, de que la tabla dinámica era solamente consolidar. De alguna forma, aquí ya mostramos que tenemos diseños de gráficos, que también lo mostramos ese día de manera superficial, pero para que ustedes también puedan darse cuenta de que esto tiene diferentes formas de poder presentar la información. Fíjate que tengo 3 tablas dinámicas ahí demostradas y van cambiando automáticamente al resolver el nombre que necesitamos técnicamente buscar. Visualmente se ve interesante y funcionalmente no es nada tan difícil de resolver con los antecedentes que nosotros ya teníamos de alguna forma resueltos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con la tabla dinámica 1 y en donde tenemos técnicamente nuestras instrucciones, ¿ya? De alguna forma, las instrucciones te van a ayudar a resolver técnicamente la posibilidad de contabilizar. Siempre hemos dicho que la tabla dinámica como tal nos permite agrupar o consolidar técnicamente la información según lo que ustedes vayan necesitando. O sea, no hay una regla, no hay una norma, algo que de alguna u otra manera nos obligue a determinar, oye, ¿qué es lo que yo puedo consolidar? ¿Qué es lo que yo técnicamente puedo agrupar? Los primeros son solamente variables que ustedes podrían ir considerando. La función técnicamente de la tabla dinámica es consolidar, agrupar y de alguna u otra manera totalizar los elementos según lo que ustedes puedan ir ahí necesitando. Entonces, para ir recordando, aquí yo puedo revisar y voy a darme cuenta de que ya no son 25 registros, ni 100 registros, ni 200 registros. De alguna forma, tengo 1500 registros que de alguna u otra manera nosotros tenemos que considerar dentro de nuestra base de datos disponible. Entonces, bajo ese concepto, de alguna u otra manera, tenemos la posibilidad de técnicamente resolver a nuestra interrogante. ¿Desde qué punto de vista nosotros de alguna manera podemos consolidar la información? Puedo sumar, puedo obtener un porcentaje, me puede calcular un promedio, me puede dejar el valor más alto. Él técnicamente me puede entregar diferentes alternativas de solución.
de alguna forma no hay un manual, no hay una regla que te permita a ti decir, oye, yo consolido bajo este concepto. No pasa por esa forma de trabajo, sino que es de alguna forma según tu criterio y es lo que de alguna manera pretendemos evidenciar en esta actividad. Fíjate, primera actividad, él me pide totalizar la cantidad por país y generar un gráfico dinámico. Luego me pide lo mismo, totalizar la cantidad por distribuidor, o sea, estoy agrupando por otro concepto. Ahí está país, lo vamos a dejar en amarillo. Luego me pide una segunda tabla que va a agrupar por distribuidor. Ahí está. Y luego me dice que va a trabajar por marca. Entonces tengo tres resúmenes distintos en donde lo que voy a consolidar siempre va a ser la cantidad de artículos vendidos. Ese es el tema que yo voy a sumar, la cantidad. Pero agrupado por país, agrupado por distribuidor y agrupado por marca. Si veo el resultado del reporte, nuestra idea es cantidad por país y nos va a agrupar los países y nos va a entregar el total. Voy a tener los distribuidores y voy a tener la cantidad. Voy a tener técnicamente las marcas y voy a tener la cantidad de artículos vendidos por marca. Y cada tabla dinámica va a tener un gráfico que de alguna manera yo puedo ir editando o manejando según nuestro requerimiento. Para eso no hay una regla, no hay una norma, sino que son solo variables que yo técnicamente podría considerar en mi solución. La agrupación podría ser la que ustedes estimen según el dato o según la planilla que yo técnicamente pueda tener al disponible. Comenzamos entonces. Consulta, profesor. De esta fecha, de esta fecha vamos a avanzar, ¿no? Correcto, vamos a partir con la clase del día 1 del 6. Sí, yo en la clase del día de ayer que no pudimos hacer porque estaba sin electricidad y espero que esté planificado. Mañana, la verdad es que para la mañana también había planificado un corte, pero no me han confirmado, así que de alguna forma le aviso mañana temprano si es que corremos la clase de alguna forma que tenemos pendiente. Ya la clase de alguna forma de la prueba final sería para la próxima semana, pero ahí vamos a tener un par de días para poder resolver, ayudarle yo por WhatsApp o nos juntamos de repente en alguna reunión. Pero la clase de ayer que faltó, porque falté yo de alguna manera, a 5 para las 4, 10 para las 4 se me cortó la luz, es un tema interno acá del edificio y supuestamente mañana lo vienen a arreglar, entonces ahí les voy a avisar, porque supuestamente el horario de corte era a las 2 de la tarde, pero vamos a ver hasta cuánto se alarga ese tema del cambio que tienen que hacer, entonces ahí les voy a avisar yo temprano mañana para que de alguna manera se puedan organizar si es que la clase de mañana se va a llevar a cabo o no dentro de los parámetros normales. Y como les decía, la pregunta que hacía ahí el compañero José, la actividad en la clase del día, o de la clase número 11, que es del día 1 de junio. ¿Ya? ¿La encontró, José? Sí. Listo. ¿Esa era su pregunta o era otra cosa? No, eso. Perfecto. Para que no se confundan, la actividad que estaba ayer de ensayo es una actividad que está ahí para que ustedes la puedan resolver, que la vamos a resolver la próxima semana en las clases que nos quedan, pero que de alguna manera es practicar lo que ya se había tratado anteriormente, así que para que lo tengan ustedes ahí en consideración, si ustedes quisieran practicar, está esa actividad de ensayo, haciendo un pequeño paréntesis de lo que estamos viendo, en donde esa actividad de alguna manera es actividades similares que hemos hecho en las clases anteriores, en donde igual que siempre la actividad 1 te dice modifique el formato, este es el resultado, la imagen, y aquí técnicamente es lo que nosotros debiésemos resolver. A algo así nos vamos a enfrentar en la prueba, entonces de alguna manera se la dejé como ensayo, una actividad 1 y una actividad 2, para que ustedes puedan ir jugando con esas configuraciones y ver la forma de ir resolviendo a esa definición como tal, ¿ya? Eso para que lo tengan ustedes ahí a mano y lo puedan tener en consideración como una actividad de ensayo, ¿ya? Ahí lo pueden guardar y dejarlo disponible ante algún requerimiento que ustedes puedan tener, ¿ya? Pero para que lo puedan practicar de manera interna o dentro de algún espacio que tengan ahí disponible
dentro de su agenda. Pero no es nada tan difícil, está con las acciones que tenemos que resolver y ustedes lo pueden tomar ahí como una práctica algo similar a la actividad final del taller. ¿Ya? Listo. Retomamos entonces el tema de la tabla dinámica. Entonces, como les decía, tenemos tres variables: país, distribuidor y marca, en donde de alguna forma tenemos que totalizar. Para la tabla dinámica voy a dejar de igual manera el tip en donde, como paso 1, siempre debo estar posicionado en algún sector de la base de datos con información. Como nota, si estoy posicionado en un lugar sin datos, deberá seleccionar toda la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que significa eso del vacío y que me sugiere estar internamente posicionado en un lugar? Si yo estoy en un lugar vacío, así como este, que no tiene información relacionada a la matriz de datos, no me di cuenta y quedó marcado en esa ubicación, yo voy a ir a insertar, voy a ir a tabla dinámica, y fíjate que él me dice que la tabla o rango aparece vacío. Entonces me obligaría a seleccionar todos los datos, o sea, me obligaría a tener que partir en la letra A, Control Shift abajo, y una vez a la derecha, para seleccionar todo el contorno de datos, que tiene por nombre Edelmac 2, así se llama la base. Entonces, fíjate que esto, si yo estoy en un lugar vacío, aparece técnicamente vacío y quizás me complique un poco la solución. En cambio, si yo estoy en la tabla o estoy en alguna celda, solo en una celda que tenga algún dato, cualquiera sea, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica, ahí está, y esa tabla dinámica ya marca toda la información, sin la necesidad de tener que hacer una selección manual. Él lo hace técnicamente automático y marca todo el contorno de los datos. Entonces, de alguna forma, el primer paso o la alternativa que uno sugiere siempre tomar en cuenta es decir, ok, ¿qué es lo que yo tengo disponible y de qué manera voy a utilizar la información? ¿Ya? Entonces, ante eso, el paso, digamos, 1 es siempre para evitar el tema de la selección, porque si son 10.000 registros, tendríamos que seleccionar los 10.000 registros de manera manual. Sería un paso más que de una u otra forma lo podría omitir. ¿Ya? Entonces, primer paso, estoy posicionado. Segundo paso, voy al menú insertar y selecciono tabla dinámica. 3, debo definir en dónde necesito guardar la información. Coma, en una primera instancia será una nueva hoja de cálculo y posteriormente deberá definir usted la ubicación. Paso número 4. Presione aceptar
para cerrar el proceso de creación. Entonces, con esos puntos que están técnicamente ahí ya considerados, que es lo mismo que de alguna manera resolvimos en nuestra clase pasada, podemos técnicamente llevar a cabo nuestra primera implementación. Entonces, primer paso, estoy en algún lugar de la matriz de información. Ahí debo estar yo técnicamente ubicado en cualquier lugar. Hola Silvia, no se preocupe, estamos recién comenzando. El archivo está en la clase número 11 de la academia para que lo pueda descargar. Insertar tabla dinámica, pero fíjate que estoy en una celda cualquiera que dice Entel. No tengo ningún problema. Tabla dinámica, me escoge el rango automáticamente, me dice que escoja una nueva hoja de cálculo y le indico aceptar. Con ese proceso ya resuelto, él me genera la primera tabla dinámica en donde lo que él exige es un resumen por país. Entonces, de alguna forma, ese resumen por país lo que implica es por qué elemento yo quiero agrupar, por qué elemento yo quiero técnicamente consolidar la información. Y ahí está el concepto de país, clic, lo arrastro a filas, ahí está. Y el concepto de cantidad, o lo que yo quiera contabilizar, siempre debiese ir a la interfaz de valores. Con esa interfaz de valores nosotros técnicamente podríamos resolver a nuestra configuración. Por lo tanto, lo que yo quiera agrupar siempre debe ir a la opción de filas o columnas, y lo que yo técnicamente necesite contabilizar debe ir a la interfaz de valores, para que técnicamente usted lo pueda ahí considerar. Lo tomo y lo arrastro para poder técnicamente resolver. Nada más que tomar y arrastrar. Ahora, nosotros en algún momento dijimos, oye, pero quizás estos colores son muy planos, son poco llamativos, y si reviso el resultado de la muestra, tienen otros colores, tienen colores de fondo, tienen borde, tiene un encabezado, o sea, tiene de alguna forma una estructura visual algo diferente. Lo primero, oye, me quedó justo en el borde técnicamente de la A y el número, y yo quisiera quizás darle un espacio. Recuerda que si tú quisieras insertar una columna, que fue una de las primeras clases que tuvimos, nosotros siempre dijimos, oye, hace un clic en la letra y dale la opción de insertar. Y con eso, de alguna otra forma, insertamos una columna netamente para dejar un poco más de espacio. Ahí está. Ok. A gusto personal, quizá usted quisiera una segunda columna, insertar, y así si yo quisiera ir jugando con los espacios o quitando, el derecho ya no es insertar, sino que es eliminar, pero es para que tú te des cuenta que de alguna forma tú puedes ir administrando tu información. Ante eso, tengo etiquetas de fila que de alguna forma yo tengo que ir definiendo con un nombre que quizás va a ser más descriptivo. Y voy a decir países. Y en suma de cantidad voy a dejar el dato de cantidad total. Ahí está. Entonces, de alguna forma, el aspecto cambió, pero quizá no fue lo suficiente para que nosotros
digamos, quedáramos con algo bastante similar a lo que tiene técnicamente el reporte. Bajo ese contexto, de alguna forma, lo que nosotros intentamos resolver es ahora, ok, tengo la cantidad total, tengo el resumen consolidado, pero me gustaría cambiar la estética de esta presentación. Entonces, siempre estando posicionado en la tabla dinámica, se activan las herramientas que están en la parte superior, generalmente las dos últimas, una que indica analizar, hola Natalia, y de alguna forma otra que indica técnicamente, ¿cómo está Natalia? Con confianza. Hola, disculpe el retraso, Hola, buenas no se tardes. preocupe, buenas tardes. Entonces, técnicamente tengo la tabla dinámica seleccionada y de alguna u otra forma, si yo quisiera modificar, tengo la opción de analizar, gráfico dinámico y las variables que tenemos ahí disponibles, pero de alguna forma también tengo la alternativa de diseño. Y en ese diseño es donde nosotros podemos hacer cambios en la parte gráfica de nuestra solución. Diseño, ahí está. Y de alguna manera él me dice estilos de la tabla dinámica, ¿ya? Esos estilos de la tabla dinámica, de alguna u otra forma, lo puedo considerar, marcar y escoger para entregar la solución a nuestro requerimiento. Entonces puedo cambiar el color para que de alguna manera usted pueda ir ajustando el requerimiento. Si tú quieres otro color, básicamente cambias el color y de alguna manera él te va entregando la solución que tú estimes conveniente. Ustedes me cuentan hasta ahí. Bien. Oye, ¿lo podría mejorar? Claro, quizás visualmente yo podría ir siempre a diseño y me dice, oye, quizás te faltan los bordes o alguna otra definición, y yo podría marcar filas con bandas, columnas con bandas, y técnicamente me entrega un formato quizás algo más prolijo en cuanto a los bordes y a los marcados de la solución. Oye, a lo mejor ese total general a mí me incomoda en algo, ahí está, y de alguna u otra forma yo tengo aquí la opción de totales y me dice desactivado para filas y columnas. O sea, si yo quisiera quitar ese total, tengo alternativas en donde yo podría decir que lo quiero desactivar y él solamente me encuentra esos valores.
Si tú quisieras un borde más grueso, lo podrías marcar completo, te vas a inicio, pero ya esto no es más que un estilo de presentación. Ahí está. Oye, pero la línea prepicada, recuerda que yo la podía quitar. Claro, si me voy a vista y saco técnicamente las líneas de cuadrícula, automáticamente me queda el fondo ya esa solución. Entonces, para que lo pueda usted probar. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo nos va. Valeria o Valentina. Valentina, ¿cómo Valentina. estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Perdón el atraso. No se preocupe. La página en la clase es la número 11 para que de alguna manera lo puedas ir considerando. Valentina. Ok. Entonces, de alguna u otra forma... Profe, disculpe. ¿Sí, Daniela? Disculpe que interrumpa, lo que pasa es que yo estoy viendo la clase desde el teléfono y no me aparece la pantalla compartida. No sé si soy yo. Sí, debe ser usted quizás por la conectividad, pero estoy compartiendo todo. Ah, ya, sí. Ya. Voy a tratar de conectarme del computador entonces. Gracias, Eso, súper. Ok, voy a refrescarlo, voy a dejar de compartir, Daniela, y voy a compartir de nuevo para ver si se puede ajustar ahí en tu caso, pero la pantalla ya está ahí nuevamente compartida. De hecho, yo saco un poco mi video para que no consuma tanto ancho de banda y de alguna manera lo podamos revisar. Así que no hay ningún problema con eso. Listo. Oye, si reviso el reporte resultante, ok, Dani, gracias. Si reviso el reporte resultante y chequeo, fíjate, esto tiene otros colores, el color no me afecta, pasa por algo visual más que otra cosa, y fíjate que tiene las flechitas, ahí está. Entonces, hoy día esto no me pide de alguna manera un estándar, pero sí me pide aplicarle ese formato. Entonces recuerda que aquí yo puedo ir ya mezclando mis antecedentes para poder resolver. Voy a marcar todas las columnas de datos, ahí está, y voy a ir a la opción de inicio, voy a ir a formato condicional, y de alguna forma tengo el conjunto de iconos y las flechas que de alguna manera son los indicadores. Puedo colocar 3 flechas, 4 flechas, 5 flechas. Hoy día de alguna manera no pasa por la cantidad de flechas o el indicador que yo quiera plasmar, sino que de alguna forma tú te des cuenta que todo lo que hemos ido manejando quizás de manera independiente se puede de cierta forma ir asociando, cosa de entregar un trabajo más fino en cuanto a las posibles soluciones que el Excel me da para poder administrar los datos de mejor manera. Entonces el conjunto de iconos, si tú quieres 4 flechas, perfecto, marca las 4 flechas, o si quieres los tickets, la verdad que hoy día no me afecta, o el semáforo, no nos afecta de alguna manera la selección, sino que de alguna forma veamos que todo lo que tenemos se puede ir técnicamente mejorando o compilando según lo que tú tengas ahí disponible. Oye, quizás a lo mejor las letras son un poco muy suaves y quizás tú los quieres dejar en negrito. Claro, aquí yo las puedo activar y efectivamente me deja una letra un poco más gruesa en cuanto a la solución. Oye, quizás los números pueden tener un decimal. Entonces recuerda que yo me posiciono en cualquiera de los números, en cualquiera de las celdas, clic derecho, formato del número, y le activo los decimales. Y acepto.
que es lo mismo que nosotros tenemos acá en el inicio y que nosotros en algún momento revisamos y dijimos, ah, moneda, formato, fecha, y teníamos formatos que de alguna manera están definidos. En este caso no puede ser un formato moneda porque no estamos hablando de dinero, sino que es cantidad, pero en cantidad, marcando técnicamente los datos, puedo ir a inicio, puedo ir a número, ahí está, y él le quita 2 decimales, pero de alguna forma, si yo quisiera activarlo, basta con que haga clic en alguna de las celdas, o las puedo seleccionar todas, clic derecho, formato del número, ahí está, y le puedo decir que quiero utilizar el separador de miles. De alguna forma, alternativas que nosotros podríamos ir utilizando, insisto, no es que sea algo crítico, pero que de alguna manera busca entregar una elaboración o un resultado, digamos, de mejor calidad, que es lo que de alguna manera nosotros intentamos resolver con el mix de todas estas funciones, entregar un detalle quizá algo más fino o una solución más acorde a lo que técnicamente estamos nosotros ahí planteando. Y acepto. Con eso, de alguna forma, si comparo, estoy llegando a un reporte muy similar. Oye, pero te falta cantidad por país. Claro, o sea, me falta quizás esa fila con ese dato, pero que de alguna manera, insisto, no es que forme parte de la tabla dinámica, sino que yo puedo insertar una fila nueva y agrupo los 2 datos. ¿Cómo agrupaba 2 celdas en una? Recuerda que yo tenía ahí la opción de escoger 1, 2, que tú lo hiciste con el diseño de tu factura, seleccionaba 2 celdas, me iba a inicio y tengo la opción de técnicamente combinar y centrar. O sea, que 2 celdas que tenemos disponibles las podemos dejar solamente como una posición. Recuerda que yo le puedo dar un borde, lo puedo colorear y técnicamente podría llamar a ese resumen cantidad por país. Insisto, no tiene relación con la tabla dinámica, sino que de alguna manera buscamos quizás entregar un resultado más prolijo. O sea, yo puedo esto diseñarlo sin ninguna complicación. Oye, quizás se ve muy separado el título de la tabla, pero en el número 3 yo tengo ahí una fila, una línea, y esa línea te permitiría a ti achicar o dar un poco más de espacio para poder técnicamente ir resolviendo a esa configuración. Entonces, ante eso, nosotros tenemos variables que, insisto, lo único que buscan es técnicamente dejar de una manera más prolija técnicamente nuestra solución. Eso es lo que técnicamente busca o pretende de cierta manera resolver esa interrogante, en donde yo busco solamente, entre comillas, hermosear una presentación que quizá de alguna forma inicial puede ser muy plana, pero que de alguna forma con todos estos elementos adicionales podríamos ir dando una segunda lectura a esa definición. ¿Ya? Entonces, ante eso, son variables que nosotros tenemos disponibles para poder resolver a esa estructura. ¿Ya? Eso para que ustedes lo tengan ahí en consideración y veamos la mejor manera de entregar un resultado. Todos podemos aplicar un formato distinto, ante eso no hay ninguna dificultad, y lo que hicimos solamente, si lo veo como tabla dinámica, es resumir en la variable fila los países, y en la variable de los valores solamente traje la opción de cantidad. Consolidé por país, luego me fui y cambié técnicamente el diseño, le cambié el color, y apliqué los formatos que yo puedo estimar según lo que tenga al disponible. Sí, puede ser también que tenga ahí una mayor cantidad de herramientas por lo que tengamos disponible, pero las diferentes herramientas quizás puedan ser netamente por cómo fue configurado el Mac, porque lo más probable es que yo acá tenga, por ejemplo, herramientas DC, y yo la creé a modo de muestra en alguna clase, y simplemente para tener herramientas como combinar y centrar, insertar una función, formato condicional, color de relleno, pero fíjate que los monos son un poco más grandes, o sea, me refiero a los monos a los iconos. Entonces quizás queda mucho más entendible si yo pudiese personalizar mi herramienta.
que quizás a lo mejor es lo que te está ocurriendo a ti en el caso de que tiene más fórmulas. Claro, puede ser que tenga más variables visuales activas, pero que de alguna manera el estándar es inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista. Programador es un adicional, Power Pivot es un adicional, herramientas de C es un adicional, y tabla dinámica o analizar tabla dinámica y diseño son adicionales, porque yo estoy posicionado en la tabla dinámica. Si yo salgo de ahí, automáticamente esos elementos se van, y yo debiese tener desde vista hacia la izquierda, o sea, archivo, inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista. Y quizás ayuda en algún momento, pero de alguna forma programador, Power Pivot, herramientas de C, son las herramientas que de alguna manera yo puedo ir activando según mi necesidad, para que usted lo pueda tener ahí en consideración. Lo más probable es que Sumar tenga quizás herramientas adicionales que puedo yo ir ahí ir utilizando o visualizando sin mayor complicación. Claro, tiene todo eso, ¿viste? Claro, si es contador quizás ocupa herramientas más administrativas, y claro que sí, pues tiene que tener herramientas quizás contables o financieras que le ayudan a hacer su trabajo de manera más ágil, que es lo que de alguna manera tiene Excel a modo de apoyo para ese tipo de labores, ¿ya? Súper, gracias Pame por los comentarios. Ok, segunda tarea, él nos dice, necesitamos una segunda tabla dinámica, ahí está. Me dice que la primera tabla dinámica, la que tiene por defecto, de alguna manera, la primera actividad, ya quedó técnicamente resuelta. Y ahora me dice totalizar la cantidad por distribuidor y generar un gráfico dinámico. ¿Qué significa esto? Que nos pide el mismo proceso, pero ahora el motivo de agrupación es diferente. ¿Qué quiere decir que sea diferente? Que vamos a hacer el mismo procedimiento, pero los valores que yo voy a arrastrar, en este caso ya no va a ser por país, sino que va a ser por distribuidor. Y el total nuevamente va a ir el concepto de cantidad, que vamos a poder ir evaluando cómo va entregando el resultado. Entonces, primer paso, siguiendo esta secuencia, estoy posicionado en algún sector de la tabla dinámica, de la base de información, cualquiera, un encabezado, un dato, pero para que me haga la vida más simple y de alguna forma yo solamente me posicione y pueda ir configurando la solución. Me voy a insertar, y en insertar tengo tabla dinámica. Ahí está. En esa tabla dinámica tengo la opción de Edelmac, que es el nombre del resumen que está ahí disponible, que si tú quieres chequear solamente a modo descriptivo, fíjate que tengo el rango completo de datos para poder resolver. Ahí está el rango completo de información. Lo relevante y súper importante es que ahora yo no quiero una hoja nueva, porque la hoja con mi reporte ya existe. Entonces, en este caso que anteriormente siempre lo habíamos pasado por alto, digo pasado por alto porque de alguna u otra forma aceptábamos y me entregaba un reporte nuevo. En este caso, ahora yo debo marcar la alternativa de una hoja de cálculo existente, porque ya tengo una hoja nueva en donde yo quiero cargar la información. Ahí está, hoja de cálculo existente, se activa la cajita de ubicación, y en ese momento yo debo ir a la hoja 1, en donde está mi primer resultado, y marcar la ubicación en donde yo quiero generar la segunda tabla. Por ejemplo, en F4, o en G4, o en E4, pero debo marcar la celda en donde esto comience a ser desarrollado. Mismo procedimiento para la segunda tabla. Estoy en la matriz, estoy en la base de información, me voy a insertar, me voy a tabla dinámica, él me entrega la selección ya por defecto, no tengo ningún conflicto, y luego de eso, antes de aceptar, porque estaríamos generando una nueva hoja, yo le indico una hoja de cálculo existente y defino la ubicación en donde se va a almacenar el resultado.
En este caso, voy a la hoja 1 y defino técnicamente la posición en donde voy a cargar el elemento. Ahí está. Y le digo a aceptar. Con eso, él me genera la segunda tabla dinámica, pero de alguna manera, oye, ¿por qué concepto tú vas a totalizar? Y él te dice que vas a totalizar por distribuidor y totalizamos la cantidad. Entonces, estoy en la tabla dinámica, tomo distribuidor, clic, y sin soltar lo arrastro, me agrupó por distribuidor y ahora la cantidad yo la quiero llevar a valores. Ahí está. Perfecto. Oye, la visualización, te insisto, quizá es muy plana en un principio, pero todo esto, como les indico, es editable, es configurable para que ustedes lo puedan entender como una posible solución. Aquí puede decir quizás distribuidores, y de alguna forma también esto lo podríamos definir como cantidad total. Necesito lo mismo, proceso repetitivo, quiero cambiar el formato. Listo. Entonces, y es súper relevante indicar que siempre estoy posicionado en la tabla dinámica. Si yo estoy en otro lugar, técnicamente mis herramientas desaparecen. Se fueron el analizar y el diseño. Si yo estoy en un clic al interior de la tabla dinámica, me muestra nuevamente las herramientas. En este caso, nuestra alternativa va a ser diseño. Hasta ahí, de alguna manera, el Excel es bastante común y no debiésemos tener mayor diferencia en ese concepto. Para cambiar el estilo, para cambiar el color de estos colores un poco planos, tengo estilos de tabla dinámica y fíjate que tengo un puntito hacia arriba, un puntito hacia abajo y de alguna manera me dice, oye, tengo más opciones. Entonces con esa flechita hacia abajo, con el guión o con la barra, le hago un clic y técnicamente puedo escoger los colores que estime conveniente. O sea, lo que a ti más te agrade, yo lo podría considerar como solución. Oye, pero le faltan los bordes. Sí, aquí hay una cajita que dice filas con bandas. La banda es la línea, ¿sí? Y columnas con bandas. Y te hace la línea de división. Oye, pero también le quiero quitar el total. Fíjate que solamente escoger, nada más, escojo el color, escojo la variable, y donde dice totales generales, le puedo desactivar los montos totales para poder resolver. Oye, pero te quedó algo sin borde o muy plano, márcale el contorno, insisto, a modo personal, no hay una regla, no hay una norma, nada que te obligue a hacer algo en algún formato específico, y ahí está la solución. Quizás como en el caso anterior tú dijiste, oye, ¿sabes qué? También se ve como un poco plana la letra, la puedo tomar. Ahí está, selecciono los datos, me voy a inicio y quizás le digo que la letra va a ser en negrita para que le dé un poco más de grosor y se vea algo más claro. Se ve claro, pero de alguna manera quizás tú quisieras engrosar un poco la letra o el número, que sería también una alternativa súper válida al momento de querer resolver a esa definición. Oye, me faltan las flechas. Oye, me faltan los decimales. Claro, marco los números, ahí está. Marqué los números. Clic derecho, formato del número. Ahí está. Y le digo que va a ser número. Y lo único que hago en este proceso es técnicamente usar el separador de miles. Ahí está. Eso a modo de solución es simplemente para dejar un poco más prolija la planilla. O sea, el número va a ser el mismo y lo único que agrega de alguna otra forma es el separador de miles para poder resolver. Acepto. Y con eso, de alguna u otra forma, yo podría escoger nuevamente el formato de las flechitas. ¿Cómo escojo las flechas? Con los datos seleccionados, inicio,
formato condicional, conjunto de iconos, y tú puedes escoger de alguna manera lo que estimes conveniente, quizás 3 flechas, o los símbolos, o 4 flechas, o 5 flechas, o los colores del semáforo, o las barritas con colores. Ok, ahí está. Recuerda que estos son formatos que tú puedes aplicar y lo único que buscan de alguna u otra forma es alertar acerca del monto que aparece. Hoy día no hemos parametrizado nada, hemos dejado lo que viene por defecto, que es si está sobre el 67% del promedio, que lo deje en verde, si está técnicamente dentro del 33 y el 67% del promedio, que lo deje en amarillo, y si el valor es menor al 33% del promedio, que lo alerte en rojo. Entonces, de alguna forma, podemos dejar esos valores, los podemos modificar. Claro que sí, ahí cada uno podría, de alguna u otra forma, administrar técnicamente la configuración que estimen conveniente. ¿Ya? ¿Listo? De alguna forma, oye, me falta el título. Tendré que nuevamente tomar las 2 celdas para nada. O sea, si yo tengo algo ya resuelto en este estilo, yo podría copiar y pegar. En mi teclado, si tengo ya uno listo, en mi teclado le digo control, sin soltar el control, la letra C, que es copiar. Y automáticamente aparece esa línea ahí prepicada. Me voy a la ubicación en donde quiero pegar y lo único que hago es presionar Enter. Y con eso él me trajo la misma estructura, ni más ni menos. Y aquí yo podría escribir cantidad por distribuidor. Ahí está. Entonces, oye, le puedo dar un poco más de espacio, un poco menos de espacio, le puedo agregar, le puedo quitar, lo que tú quieras. Aquí, de alguna manera, lo que buscamos es lo prolijo. El tema de la tabla dinámica técnicamente ya está resuelto, porque tengo totalizado, tengo los montos, y el resto, de alguna forma, es hermosear tu presentación. Con eso, de alguna forma, entrego el resultado bastante similar al segundo reporte, claramente con colores distintos, con flechitas diferentes, pero lo que buscamos con esto es demostrar técnicamente que nosotros podemos editar la presentación de un resultado esperado. Y de alguna manera esto de tablas dinámicas me permite generar N tablas dinámicas bajo los conceptos que yo técnicamente necesite. No hay una regla, no hay una norma que nos amarre a una definición especial, sino que de alguna u otra forma es lo que tú estimes conveniente al momento de consolidar. Aquí te demuestro que de alguna forma en una planilla puedo tener diferentes elementos por los cuales yo quiero agrupar. El último concepto es la cantidad vendida por marca. Y tengo la configuración. Estoy en alguna parte de la matriz de datos, me voy a insertar, igual que siempre, y le digo tabla dinámica. Insisto, si estoy al interior de mi base, la selección del contorno es automática, y yo ahí no necesito absolutamente nada más, ni certificar, porque asumo que el Excel es inteligente, y como está al interior de los datos, él marca todo el contorno que está cercano a él. No marca los textos porque de alguna forma, fíjate que tengo la columna J y la columna K que están vacías. Entonces marca todo el contorno que está técnicamente ahí disponible. Lo relevante es que cuando yo tengo una hoja con reportes de tabla dinámica, que ya te das cuenta que son 4 o 5 pasos para poder consolidar, él me dice que yo tengo una hoja de cálculo existente, por supuesto que sí, y me pide la ubicación. Ahí yo tengo que ir a la hoja número 1 y de alguna manera advertir el lugar en donde yo quiero cargar la información. Ahí está. En temas de orden, generalmente uno debiese buscar un tema común, una línea quizá o un orden, para que esto técnicamente pueda ser ahí resuelto. Si le digo aceptar, ahí está técnicamente el resultado. Y con esos 4 pasos yo estoy creando una tabla dinámica y no hemos colocado ninguna fórmula, no hemos colocado ninguna función, ni nada que sea distinto a la secuencia que nosotros intentamos de alguna u otra forma resolver.
Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos que técnicamente ahora agrupar por marca, o sea, tomo la variable marca y lo llevo a fila, ahí está, y la cantidad la llevo a valores. ¿Siempre es igual? No, puedo tener formas diferentes, quizás presentar una fila y una columna, el estilo, no hay nada escrito y yo podría definir diferentes matrices de información sin ninguna complicación. Lo vamos a ver en el ejercicio posterior. Donde dice etiquetas de fila, aquí puedo escribir la palabra marcas y nuevamente la opción de cantidad total. Entonces, bajo ese contexto, nosotros tenemos ya claridad que podemos editar y alterar técnicamente el diseño. Y esto es algo repetitivo y lo único que busca es mecanizar este procedimiento. No tengo otra misión que de alguna manera explicarle que la tabla dinámica no son más de 4 o 5 pasos, pero que todos los otros formatos adicionales son ajustes o nuevas métricas o nuevas formas de presentación que nosotros de una u otra forma podríamos representar. Eso es lo que de alguna manera busca medir o busca entregar como solución, ¿ya? Entonces, tengo una tabla dinámica resuelta, tengo mi consolidación de datos ya resuelto, y lo que nosotros buscamos ahora, de alguna u otra manera, es el dejar esto un poco más prolijo. Y el dejar un poco más prolijo, lo único que significa es que yo debo intentar configurar según mi criterio, según mi forma de desarrollar nuestro componente de configuración del Excel. Entonces, ante eso, yo no tengo nada más que hacer que buscar el diseño que más técnicamente me acomode y solventar el resultado. Lo relevante es que siempre debo estar posicionado en la tabla dinámica, me voy a diseño, que es la alternativa que debo utilizar siempre, marco la alternativa que me permitiría a mí escoger las configuraciones y escojo el color o los formatos o la idea que yo técnicamente tenga ahí al disponible. Colores más llamativos, menos llamativos, con otro formato, escoger, solamente escoger y de alguna manera activar filas con bandas, columnas con bandas si te estima conveniente, si le quiero sacar los totales, clic y lo desactivo, pero no es más que de alguna forma una presentación que yo busco adaptar a mi requerimiento. Nadie dice que esto es lo perfecto, sino que son formatos en los cuales nosotros podemos administrar nuestra representación. Lo dejo en negrito, igual que anteriormente, marco las variables, ahí está, clic derecho, formato del número, y le activo los separadores de miles. Fíjate que lo único que hace ese separador de miles es agregar el puntito de los decimales, nada más. El número se ve claramente, no hay un detalle mayor, pero te insisto, a modo de quizás de buscar algo más prolijo, tengo alternativas para poder quizás ir dejando un poco o en algo más fino el modelo. Ahí está. Marco las variables, ahí está. Nuevamente inicio, formato condicional. Oye, tengo también otra herramienta, claro, podría ser una barra de datos. Y quizás podría escoger una barra de datos que permita colorear ahí los montos. Fíjate que el mayor monto se lleva el 100% de la barra y las otras barritas van bajando. Pues si te das cuenta, el color no es muy llamativo, no es muy descriptivo, pero esto si yo siento que me equivoqué o no me gusta lo que diseñé, no hay ningún problema. Voy atrás una vez y técnicamente me entregó la solución inmediata. Entonces no necesito de ninguna forma ese registro o configuración para poder resolver a esa inquietud. Entonces, variable de inicio, formato condicional, conjunto de iconos y marco las alternativas que yo considere correctas. Si quiero marcar el borde, el contorno, no hay ningún problema, tú lo marcas, pero esto, como te digo, no busca nada más que definir un formato específico. Oye, pero me falta el encabezado para seguir el formato. Claro, lo podría hacer desde cero,
Pero te insisto, si yo lo tengo ya listo, con mi teclado Control C, presiono Control sin soltar la letra C, y me voy a la ubicación en donde yo quiero pegar eso y le digo Enter, para de alguna manera poder ahí resolver. Con eso tengo de alguna manera mi interfaz en algunos pasos ya técnicamente resuelta, quizás lo puedo dar un poco más de espacio para ajustar, pero de ahí técnicamente no tenemos ningún otro detalle mayor que intentar técnicamente resolver. No tenemos que llegar a lo mismo, insisto, lo único que yo busco con esto es demostrar alternativas, y si te das cuenta, el concepto de tabla dinámica es tan uniforme que es hasta repetitivo. O sea, lo único que estamos haciendo adicional es cambiar el diseño, agregar alguna barrita de configuración adicional para que tenga otro estilo, pero el fondo de esto son 4 o 5 clics que yo técnicamente debiese considerar para resolver a ese requerimiento. Ustedes me cuentan hasta ahí cómo nos va. José, Marlene, Natalia, Pamela, Silvia, Valentina, Constanza. Ustedes me comentan si llegamos a algo similar, si algo no les funciona, o si tienen alguna traba en algo, para de alguna u otra manera poder ir considerando. Tómese un minutito para que pueda revisar. No hay problema. Revise con calma. Ahí está. Daniela, Natalia. Karen justificó ante la... Voy a mirar de inmediato el chat. Hilda también justificó. Mágica no la vi. Sergio tampoco. Constanza. Marlene, Pamela, Iris, servidor por temas laborales. Richel, José, Ismar, Silvia, Constanza, Valentina y Carla. Ya. Perfecto, Pamela, listo, gracias. Todo bien, Valentina, listo. Ok. Perfecto, Dani, no hay problema. Ok, gracias. Bien. Continuamos con el ejercicio. Ya vamos a revisar y tenemos técnicamente nuestra actividad de ensayo. Acá está la tabla dinámica, y lo que él me pide ahora es un gráfico, cosa que tú también resolviste en la actividad pasada sin mayor dificultad, entendiendo que debo tener activa la herramienta, insisto, colores más, figuras menos, pero que de alguna manera no debiesen ser un impedimento para solventar a esa problemática, ¿ya? Entonces, ante ese alcance, ante esa definición, de alguna manera tenemos la consideración de tener un proceso adicional para generar una gráfica sin mayor dificultad. Estoy en la tabla dinámica, me voy a analizar la tabla y me voy a gráfico dinámico. Ahí está. En ese gráfico dinámico, puedo escoger de alguna u otra forma los elementos o las gráficas que yo técnicamente pueda necesitar. Unos quizá que claramente te pueden quedar más representativos, por ejemplo este en columnas, y lo acepto. Oye, quizá a lo mejor te quedó
demasiado grande para la presentación, no hay ningún problema. Aquí tú te tienes que siempre ir fijando que todo esto es adaptable. O sea, si yo quisiera esto achicarlo un poco en un espacio, lo voy ajustando siempre de los círculos que aparecen en la orilla y yo podría ir ajustando los valores según mi requerimiento. Como te decía en alguna clase, si te molesta el título total, que no te describe nada, lo tomo, le hago un clic en la línea y lo puedo suprimir con el botón que está en la parte superior derecha del teclado. Y se fue. Oye, ese cantidad total tampoco me dice mucho. Clic derecho y puedo ocultar los botones, ocultar todos los botones, que de alguna manera no tienen ningún aporte o ninguna solución en nuestra presentación. Oye, quizás eso que está ahí tampoco me sirve mucho porque son todas las barras del mismo color. Entonces yo podría ir pintando y de alguna manera ejemplificando mi gráfica con las variables que yo estime conveniente y así puedo ir ajustando en algún tanto los tamaños y las variables que yo pueda tener en cuanto a la configuración. Esto no es nada más que formatos que yo de alguna u otra forma podría ir adaptando según el espacio que tenga disponible en mi planilla. Lo relevante es que el gráfico solamente nace estando posicionado en la tabla dinámica. Me voy a analizar, me voy a gráfico dinámico y él resuelve. No hay ninguna otra definición donde yo solo debo escoger. También me llama en algún momento que la gráfica quizás podría cambiar de color, podría tener otro estilo, podría tener otra forma, claro que sí. Por lo tanto, marco la gráfica, marco la disposición y me voy a la variable de diseño. Y en diseño, con el gráfico seleccionado, nosotros podríamos ir de alguna u otra forma editando nuestra presentación. O sea, marco y podría ir cogiendo las distintas gráficas que según la versión de Excel quizás me pueda ir entregando como solución. Insisto, en gusto no hay nada escrito y yo podría ir manipulando la información como más me acomode. Hoy a lo mejor quiero un formato más oscuro de fondo y lo podría ir manipulando con distintos diseños. O sea, no es una regla, no es una norma, no es algo que yo pueda ir de alguna manera reconfigurando, sino que son variables que yo pudiese ir tomando en cuenta según mis alternativas. Oye, quizás me gusta eso un poco más oscuro, pero lo que busca es que tú puedas buscar alternativas de estilos diferentes para poder representar tu información. Si te das cuenta, no colocamos ninguna función, no colocamos ninguna fórmula, lo único que manipulamos es la manera en la cual estamos representando los datos. Entonces, ante eso, no hay un criterio mayor, un criterio distinto, salvo el que estamos de alguna u otra manera manipulando en este sentido, que es la edición. Lo que más te agrade, perfecto. Como te digo, no hay una regla, no hay una forma, no hay un requisito previo, en lo absoluto. Son solo variables que tú puedes ir considerando. Segunda tabla dinámica. Me posiciono en la tabla dinámica, estoy posicionado en ese lugar y luego le digo analizar y le digo gráfico dinámico. Súper importante, ya no estoy en la primera tabla porque ya quedó resuelta, estoy en la segunda tabla y me voy a gráfico dinámico. Y él tiene líneas, tiene circular, tiene barras, lo que tú quieras, puedes coger barras, ahí está. Y él me entrega técnicamente el gráfico bajo ese contexto. Quizá, oye, se ve algo descuadrado, pero todo esto yo lo puedo adaptar. Como te decía, el título no me agrada, lo marco y lo suprimo. Oye, ese total que está ahí tampoco no me dice nada, pues son todas las columnas azules, o sea, nada me está indicando. Lo suprimo. Oye, esos botones, ¿los puedo quitar? No, técnicamente yo puedo ocultar los botones. Y ahí quizás te queda una representación algo más clara en cuanto al requerimiento que él pretende plantear y exponer. Pero de alguna forma esto es solo a criterio personal y quizás a lo mejor tú posterior a eso le quieres cambiar la gráfica, le quieres cambiar la presentación y claro, ahí quizás a lo mejor te queda algo más ameno el tema del total, insisto, que no te agrada,
no es más que pincharlo y suprimir y técnicamente entregar ese valor ahí disponible. Oye, pero los nombres me quedan algo o muy blancos o muy transparentes. Claro, yo los podría dejar en negrita y pintarlos quizás de otro color, pero de alguna manera estos son elementos que yo puedo tomar de manera independiente. Fíjate, estoy marcando todos los números, me voy a inicio y le marco la N de negrita para de alguna manera poder buscar una solución a ese tipo de presentaciones. Entonces, tengo la alternativa de ir representando de alguna forma, de ir ajustando los tamaños o alguna definición en particular para que ustedes lo tengan ahí en cuenta y poder de alguna u otra forma resolver. Segunda gráfica, también en su estilo, no hay ningún problema con eso, ustedes lo administran de la forma que a ustedes más les acomode. Como les digo, para esto no hay un requerimiento especial, no hay una regla, no hay una norma, nada que técnicamente nos obligue a definir eso de alguna manera en particular. Lo relevante es que el punto de inicio es que estoy posicionado de alguna forma en la tabla dinámica número 2. Clic en la tercera tabla dinámica, ahí está. Paso número 1, siempre estoy posicionado en la ubicación, en el lugar. Y luego comienzo con mi gráfica. Analizar gráfico dinámico. Y escojo el mismo para no tener ahí tantas variables diferentes. Ahí está. Oye, pero lo dejó por ahí, no tiene nada que ver dónde quedó. Claro, tú lo tomas, lo arrastras y lo vas llevando al lugar que de alguna u otra forma tengamos ahí disponible. ¿Ya? Voy al diseño, voy de alguna manera quizás a otra forma de representar los datos, ahí está. A lo mejor tú quieres otro estilo, ahí está. A lo mejor tú quieres seguir indagando quizás con otros formatos, oye, ahí está. ¿Te agrada? ¿No te agrada? Oye, ahí puede ser. Insisto, oye, a lo mejor no, yo quiero mantener el formato y ahí está. Listo, o sea, para esto no hay una regla, no hay una norma, tú lo editas. Oye, los números quedaron muy, o las letras quedaron muy suaves, clic, y fíjate que marcó el contorno, ahí está, y yo le puedo decir que quizás quiero que sean de color negro, que sean quizás de color amarillo, y yo podría ir jugando con esto. O sea, fíjate que aquí lo único que hicimos fue tomar y ocupar las herramientas del formato. Nada más que eso. Oye, el color de relleno, no, nada que ver ahí, se fuiste para otro lado que no aplica. Sin relleno, y listo. Y lo configuro. Entonces, como te digo, quizás a lo mejor esas variables, oye, para mantener un estándar, quizás las podría dejar todas en amarillo. Claro, y quizás a lo mejor tú de manera simple le vas dando otro estilo a tu presentación. Marco las opciones, como estos son cuadros, marca todo y de alguna manera tú lo puedes ir resolviendo y claramente quizás va mejorando en su presentación. Pero insisto, esto no es que implique un requerimiento especial para entregar un resultado de X calidad. Esto de alguna forma es nada más que diseño de una planilla, nada más que eso, y si te das cuenta, no hemos jugado nada más que con la negrita, con los bordes, con los colores de relleno, con los colores de las letras, y de alguna forma con los diseños que ya están determinados. Le quito el total porque no me sirve, oculto los botones porque no me sirven, ocultar todos los botones, y de alguna u otra manera puedo adaptar la solución a lo que estime ahí conveniente. Colores, formas, presentaciones que yo de alguna manera podría ahí ir tomando en consideración. Ahí está. Ustedes me cuentan hasta ahí, si hicieron algo distinto, bienvenido, no hay ningún problema. Si quieren realizar algún ajuste o alguna configuración en particular, también no hay ningún problema. Variables que de alguna forma se podrían ir ajustando según su requerimiento. No hay problema con eso. Según lo que ustedes
puedan ir considerando. Oye, no quiero el total. No, ¿qué está haciendo ese total ahí? Lo marco y lo suprimo. Ahí está. Entonces puedo jugar con los tamaños, puedo jugar con los valores. Oye, sabes que a lo mejor me gustaría que esos números estuvieran con un poquito más de negrito. Marco solamente uno y él marca todo. Y simplemente darle otro color o configurarlo en negrito y de alguna manera darle esa plusvalía o ese formato que ustedes puedan necesitar. Fíjate, marco solamente uno y automáticamente él marca todo y los dejo en esa configuración. En lo absoluto es un requerimiento, para nada, pero si yo te quisiera mostrar, por ejemplo, cómo hice el primer reporte, ahí está, quizás con colores algo más plano, uno más llamativo que otro, pero si te das cuenta son estadísticas que él va evidenciando con otros formatos, con otro estilo, que es lo que buscamos de alguna u otra forma resolver. Oye, más grandes, más pequeños, no hay una regla, no hay una norma, el fin de esto es buscar el dinamismo de tu presentación, ¿ya? Ustedes me cuentan hasta ahí cómo vamos, si se entiende o no. Constanza, ya sé que algunos compañeros están ahí solamente con el celular, José, Marlene, Natalia, Silvia, Valentina. Ustedes me dan feedback si logramos hasta ahí o queda alguna cosa complicada que les pueda ayudar a resolver. Ustedes me van comentando. Tómese su tiempo, revise. Perfecto, Valentina, todo ok. Listo. Ok, si les queda algo pendiente, ahí se queda conmigo y lo podemos ir chequeando. Así que no hay problema por ese lado. Perfecto. De alguna forma, para que te des cuenta, han sido procesos secuenciales en donde, insisto, lo único que nosotros debiésemos de cierta forma ir manejando o alterando es la presentación. Podría cambiar la gráfica, podría cambiar el formato o alguna u otra definición para entregar un resultado esperado. ¿Qué nos queda pendiente? Puedo estar en cualquiera de las tablas dinámicas posicionado, no hay ningún conflicto, la tabla 1, 2 o 3, y me voy a ir a la opción de analizar tabla dinámica y voy a escoger la opción que indica insertar segmentación de datos. Con ese insertar segmentación de datos, de alguna u otra forma, debemos ahí considerar por qué filtro nosotros vamos a cargar o a filtrar los datos. Insertar segmentación de datos y vamos a cargar el operador. Y acepto. Y ahí nos dejó el operador Claro, Entel, Movistar, WOM, a la par. Entonces, oye, pero quizá a lo mejor esto hace contraste, estos colores tan llamativos y esto tan plano. Si te das cuenta, en la versión que tenemos disponible nos despliega el elemento de segmentación en la parte superior y posterior a eso me da, igual que en la gráfica, igual que la tabla dinámica, me da diseños. Entonces fíjate que tengo ahí colores para yo poder de alguna manera resolver a ese requerimiento como tal. Y quizás podríamos dejar ahí algo en otro color o algo más llamativo que haga contraste con un cuadro de control, que de alguna forma es la solución que estamos ahí esperando. Bajo ese contexto, lo que hace esto es una especie de filtro. Lo único que hice fue, estoy en una tabla dinámica, me fui a analizar a las opciones y me fui a insertar segmentación de datos. Ahí está. Me fui a la variable de operador y acepto.
y de alguna u otra forma tengo que entregar el resultado de nuestros componentes. Insisto, a modo de diseño lo puedo alterar y lo puedo cambiar según lo que yo estime conveniente. Oye, puede ser amarillo, puede ser gris, puede ser azul, puede ser un celeste, puede ser un verde. De alguna forma, lo que te acomode como posible componente de presentación. Marco claro, y fíjate, automáticamente modificó tu planilla. Oye, quizás se pierden algunos nombres, claro, a lo mejor es demasiado pequeño el gráfico, esa presentación ahí quizás no debiese ser tan extensa y queda quizás sin color negrito y lo va adaptando. Entonces, de alguna forma, hay un ajuste que yo debiese ir quizás trabajando y revisando para que de alguna manera la información ahí no se pierda, quizás demasiada información y se van bloqueando, pero no es nada más que de alguna manera rearmar esa configuración. Fíjate que cambia mi tabla dinámica, cambian mis flechitas, cambian mis colores y de alguna manera esto le va dando vida a una planilla de información. Ahí está. Bien, el tema es, oye, ¿qué ocurre que de alguna manera no cambia ni la 1 ni cambia la 2? Que es lo que técnicamente nosotros buscamos resolver. Entonces, marco y solamente cambia una. Pero aquí es donde viene el truco. Estoy en operador, está seleccionado operador completo, hago un clic derecho, y él dice conexiones de informe, o según la tabla dinámica, puede ser conexión de tabla dinámica u otro elemento muy similar, que a lo mejor son sinónimos, pero siempre debiese hablar acerca de las conexiones. Puede ser conexiones de tabla dinámica, conexiones de informes. En ese lugar, clic, y si te das cuenta, aparece solamente la tabla dinámica número 3 seleccionada. Si marco la 2 y acepto, te das cuenta de que esta gráfica también cambia. Mira, fíjate, cambió, cambió, cambió. Entonces, el filtro o este control de mando afecta de alguna manera a las dos tablas dinámicas, a la tabla 2 y a la tabla 3. Si hago clic derecho de nuevo y le digo conexiones de informe o conexiones de tabla dinámica, tengo dos tablas con el check, con el ticket, que están conectadas, y una que está, entre comillas, hasta marcada, que no tiene el check. Si le hago el check a esa casilla y la puedo configurar o vincular, al momento de aceptar, automáticamente cuando cambie, cambian mis tres reportes según lo que tenemos estipulado. Si te das cuenta, es bastante secuencial, es mucho de dejar algo prolijo y quizás ir cambiando colores o formatos, pero el resto de las configuraciones es secuencial paso a paso y es lo que de alguna manera quedó registrada o registrado en tu actividad número 1 de tabla dinámica, que fue lo que subimos en nuestra última clase del día lunes pasado. Ustedes me cuentan hasta ahí, ya van a ser las 5:30, no les di ni recreo, así que pido las disculpas del caso. ¿Cómo les fue, Constanza, Valentina, los compañeros que han podido ahí ir teniendo interacción? Ustedes me dan feedback para ver de alguna manera, Marlene, cómo va, José, si han podido tener ahí alguna respuesta del Excel y cómo les va en cuanto a esa configuración. Entonces, su tiempo, revisemos.
Les doy ahí unos minutitos para poder resolver. A ver cómo nos va. Dar una miradita y me va contando sus resultados. Bien, súper. Bien. De alguna manera esto ahí va a quedar de alguna forma grabado y no van a tener ahí técnicamente ningún conflicto en poder revisar, pero lo que quiero llegar es que, insisto, en ocasiones se habla que hay temas que son más complicados de lo normal y si tú lo practicas un par de veces te vas a dar cuenta que es bastante secuencial más que complicado. De alguna forma esta es una tabla dinámica de inicio y hay muchas otras variables que se pueden resolver. Pero que si ustedes de alguna manera postulan un trabajo y te piden conocer de alguna manera tablas dinámicas, que es como lo principal, la parte del buscar y esos diseños de planilla, date cuenta que quizás no es tan difícil y claro, puede ser un tema quizás de un curso un poco más avanzado, pero claro, más avanzado con una mayor profundidad, pero el macro, el inicio de la tabla dinámica no es más que los 4 o 5 pasos que nosotros podamos resolver, en donde es fundamental entender lo que ustedes quieran mostrar como resultado. Entonces, bajo ese contexto, hay que tener en cuenta ahí esa forma de trabajar que es paso a paso, seleccionar los datos, insertar tabla dinámica y de alguna manera entregar una solución de ese estilo. ¿Ya? De alguna forma, yo les voy a subir este reporte para que ustedes lo puedan revisar. Le voy a cambiar el nombre a la hoja, ahí donde dice hoja 1. Yo voy a poner ahí 2 veces clic para poder cambiar el nombre y escribo Yunus 0106, ¿ya? Ahí está de alguna manera el reporte que ustedes pueden revisar y comparar contra lo que ustedes ya resolvieron. Luego tengo tabla dinámica 1, que de alguna forma son las instrucciones y estos son los pasos que nosotros debemos resolver para la creación de la tabla dinámica, pero que de alguna otra forma no es nada tan diferente. Tengo el resultado, que de alguna forma busca algo similar, ahí está, lo hace, insisto, con otra gráfica, con otra presentación, con otro formato, pero de alguna forma la lógica es exactamente la misma. Y por último, para terminar el día de hoy, tengo una tabla dinámica 2 que técnicamente te muestra una forma quizá algo diferente y la idea es mostrar algo diferente en cuanto a las posibles soluciones y claro, quizá a lo mejor aquí me estoy yendo para un punto quizás que puede ser algo más avanzado en cuanto a la selección de los datos, pero lo que busca es algo similar. Fíjate, tengo un resumen y lo que él plantea técnicamente es una presentación por tiempo. Fíjate cómo plantea la gráfica, cómo plantea los tiempos y de alguna forma, claro que podría ser un elemento quizás más elaborado o con algún grado más de complejidad, pero de alguna forma no es más que el mismo concepto de tabla dinámica, pero claro, estas clasificaciones, estos porcentajes, si bien es cierto el porcentaje lo revisamos, quizás puedan ser considerados elementos de una forma más avanzada de resolver. Pero lo que quiero llegar es que no es tan grave y de alguna forma son pasos adicionales que de alguna manera te podrían ayudar a entregar la información o a consolidar la información de otro tipo, ¿ya?
para terminar con este tema el día de hoy, mira lo que te voy a mostrar. Yo aquí tengo una matriz de información. Ahí está. Me voy a ir a insertar y voy a tabla dinámica. Esta tabla dinámica 2 va a quedar solamente a modo de muestra porque me interesa demostrarte otra forma de trabajar o cómo yo podría de alguna manera desplegar la información. Nosotros, por ejemplo, tenemos la chance de poder escoger por qué concepto nosotros vamos a consolidar. Quizás voy a tomar productos y lo voy a llevar a ventas y me dice que él tiene bebidas, carnes, productos lácteos, verduras y víveres y me voy a llevar las ventas en peso para que él los pueda consolidar. Nada diferente, nada anormal a lo que ya habíamos tratado. Esto lo puedo llamar como tipo de producto, y esto podría ser quizá venta total. Ahí está. Si quisiera yo, insisto, dar una segunda vuelta y perfeccionar esto, claro, clic derecho, formato de número, ya no quiero los decimales, sino que quizás busco la moneda, ahí está, y le digo aceptar, porque necesito que, como es venta, es dinero, técnicamente le podría asignar el signo peso para poder resolver. Y acepto. Nada distinto a lo que ya nosotros técnicamente resolvimos. O sea, la misma historia, a lo más ya no definimos un decimal como separador, sino que de alguna manera cargamos el signo peso para poder técnicamente determinar esa solución, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto, bajo esa forma de trabajo, nosotros podemos de alguna manera identificar esa solución, o de alguna manera lo que estamos buscando como posible solución en nuestra carga de datos, ¿ya? Entonces, bajo ese contexto es lo que nosotros de alguna u otra forma buscamos ahí resolver. Bajo esa estructura, de alguna u otra forma, yo quizás necesitara un poco más de detalle. Oye, perfecto, quiero saber bebidas, carnes, lácteos, verduras y víveres, pero quiero saber quizás cuánto vendió o cuánto se vendió por un vendedor X. Entonces yo podría tomar vendedor, fíjate, ahí está vendedor, y lo podría arrastrar a productos, al concepto de fila, pero abajito. Tomé vendedor, lo tomo y lo arrastro al concepto de fila, y fíjate, él me hace un desglose de inmediato de que en bebidas se vendieron 640 millones y fracción, y me dice que Cárdenas vendió 109, Juárez vendió 94, Luján vendió 193, Sánchez vendió 48 y Zuluaga vendió 195. Entonces la tabla dinámica también te permitiría obtener una estadística súper ágil, y de alguna forma no hemos hecho nada distinto que arrastrar los valores a donde yo estime conveniente. Oye, pero no podría ser una especie de matriz, insisto, viendo alternativas. Puedo tomar vendedor, que aparece ahí, y lo puedo llevar a columnas. Ahí está. Y fíjate cómo me entregó la información. Aquí esto se puede llamar vendedores. Y tengo cuánto vendió Cárdenas en bebidas, carnes, productos, verduras y víveres. Oye, ¿cuánto vendió Juárez? ¿Cuánto vendió Luján? ¿Cuánto vendió Sánchez? ¿Cuánto vendió Zuluaga? Y el total general. Entonces yo puedo ir agregando de alguna manera diferentes condiciones o posibles soluciones para poder considerar un detalle más fino. Oye, ¿qué más podrías tú reconocer? Oye, quizás yo puedo traer los años. Oye, ¿cuánto vendió en el 2009, en el 2008, en el 2007 o en las fechas que tenga disponible? Entonces puedo tomar los años y quizás arrastrarlo a filas, y ahí está. Y me dice, oye, el 2008, el 2009, el 2010, y me va resumiendo. Oye, pero ¿qué vendió en el 2008? En el 2008 tengo enero, febrero, marzo. Ah, ok, pero quizás a lo mejor es demasiada información y yo quiero solamente un total. Claro, fíjate que automáticamente él te divide trimestres y años, y yo técnicamente quizás eso lo quisiera quitar, y eso técnicamente lo quisiera quitar,
y me entrega los montos por año. Bebidas, carnes, 2008, 2009 y 2010. Me da los tipos de productos, me da los años y técnicamente me muestra todos los vendedores. Claro, aparecen celdas vacías porque, claro, Cárdenas quizás no vendió víveres en ese año, quizás Zuluaga no vendió verdura en ese año y tengo valores vacíos, pero de alguna forma es porque quizás no hubieron ventas de ese vendedor bajo ese concepto. Entonces, si bien es cierto, una tabla dinámica te permite a ti consolidar, de alguna u otra forma también podríamos tener quizás algunas otras variables para poder consolidar y mostrar la información. Hoy a lo mejor no me gusta por año, a lo mejor lo quiero por región, y lo arrastro. Ahí está. Y me dice cuánto vendía en el Caribe, en Central, en Pacífico, en Santanderes, y te va mostrando diferentes alternativas de solución. Oye, no, me quedo con el año, le quito la región, quizá le cargo la variable años, y voy configurando 2008, 2009, 2010, según lo que yo pueda ir necesitando. Fíjate que no colocamos ninguna instrucción, no colocamos de alguna forma nada, sino que simplemente les fuimos dando instrucciones de qué forma yo podía mostrar la información. Oye, quizás vendedor no lo quiero en columna y lo quiero en fila. Y te va a entregar un detalle más fino de cada uno de ellos. O quizás a lo mejor quiero los años en columnas. Y ahí te va a entregar el 2008, 2009, 2010, y tú fuiste de alguna manera entregando una solución visual. No hago ningún cambio de funciones, lo único que hago, el único cambio que hago es de alguna forma cambiar la posición para ver qué elemento o cómo de alguna forma me queda más grato a la vista el posible proceso de solución. Ya, eso me interesaba de alguna manera, quizá a lo mejor pasa del rango de lo que es una tabla dinámica tradicional y tiene un poco más de detalle, pero insisto, uno cuando trabaja en alguna empresa quizás lo que primero te piden de Excel es hacer una tabla dinámica. Lo que quiero explicar y lo que hice la experiencia en Juno es que siempre preguntan, oye, ¿sabes hacer tablas dinámicas? Y ha pasado en varias entrevistas que los chicos llegan después, profe, lo primero que preguntaron si sabía tabla dinámica. Entonces, no es tan difícil, insisto, hay cosas que son un poco más profundas, pero para que tú te des cuenta, el construir una tabla dinámica son 4 o 5 clics, y lo que es más relevante dentro del proceso, porque es algo mecánico, es saber qué es lo que yo busco consolidar y de qué forma yo quiero mostrar los datos a los usuarios. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, es la idea de cerrar este capítulo de la tabla dinámica para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Si de alguna manera en algún momento lo necesitan repasar o reconocer, o si tienen alguna duda por algún punto en particular que quizás les pueda cooperar, no lo duden, y de alguna manera con eso cerramos hoy día el capítulo de esto relacionado a tablas dinámicas. ¿Ya? Insisto, esto fue un adicional, lo que busco es ampliar un poco la mente de lo que nosotros buscamos como solución, que técnicamente era resolver a este ejercicio, pero insisto, esto va más allá y esto es el inicio de, hay muchas más opciones que de alguna forma se ven en un taller intermedio en donde yo podría tener otras configuraciones adicionales, pero insisto, lo que busca esto es saber de que la tabla dinámica no es algo tan grave de resolver, de repente son más complicadas las funciones que tienen muchos pasos, más que nuestro proceso en sí de poder manipular los datos como la tabla dinámica lo exige. ¿Ya? Bien, chiquillos, no sé si quedaron dudas el día de hoy. Como les decía, yo durante mañana les confirmo si desarrollamos la clase de mañana con normalidad, porque como les decía, ayer yo no la pude hacer con normalidad porque 10 para las 4 me cortaron la luz en el edificio, y mañana van a hacer un cambio en la sala, decía, de el generador. En un principio partía a las 2 de la tarde, pero no había una fecha de término, entonces de alguna forma eso es lo que estaban definiendo, hasta qué hora iba a ser el corte, y de alguna manera les voy a estar informando durante la mañana. Si no soy yo, va a ser la Javi, que es la coordinadora del taller, si llevamos la clase a cabo o si de alguna manera se reagenda la próxima semana para terminar con la actividad evaluada. ¿Ya? De alguna forma solamente nos quedaría la prueba, que la comenzaríamos mañana, o de alguna forma la podríamos comenzar la próxima semana, pero tenemos 2 clases para poder técnicamente resolver a esa evaluación. Si no te queda tiempo o si no pudiste asistir porque tenías cosas ya técnicamente acordadas o agendadas,
no hay ningún problema, lo revisamos y generalmente los plazos para poder publicar la actividad o enviarla por correo son de una semana aprox, así que de alguna forma, si no alcanza durante los 2 días que nos quedan de clase, queda el WhatsApp y de alguna forma nos podemos ir ahí chateando para ayudarte a resolver ante alguna inquietud, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por hoy estamos. Me fui de largo, no les di recreo el día de hoy, terminamos un ratito antes, pero de alguna manera es para dejarlo en contexto que solamente nos quedarían 2 clases para terminar y eso de alguna forma es la prueba y actividad final del taller, ¿ya? Súper, nos juntamos mañana, de alguna manera nos contactamos para ver cómo procedemos, de alguna forma si a lo mejor esto vuelve a las 4 o se corre un poco, quizás nos juntamos de igual manera un ratito, entregamos la prueba porque de alguna forma la idea es que usted la intente resolver y de alguna forma recuperamos la clase o la hora pendiente la próxima semana y nos vamos ajustando bajo ese contexto. Así que si no hay aviso, nos juntamos de igual manera a las 4 con la prueba, de alguna manera para que usted se pueda adaptar. Mañana solamente sería la entrega de la prueba, la lectura y usted quedaría libre, así que si de alguna manera no puede asistir o va a estar por el celular, lo realizamos de esa forma y después nos hablamos por WhatsApp o por mensaje, como ustedes quieran. Así que de alguna manera, como sea, si se corre para la próxima semana o si es mañana, sería solamente el inicio de la actividad, para que usted no se sienta presionado y si está por el celular y no puede practicar, solamente va a ser mañana la lectura de la prueba y luego de la lectura de la prueba ustedes pueden ahí resolver con calma y tomarse el tiempo necesario, van a tener hasta la próxima semana para poder juntarnos el día lunes a revisar lo que tengan hecho y de alguna manera ahí vamos viendo los apoyos que ustedes necesiten para poder resolver. Así que de alguna forma, si no hay aviso mañana, todo normal, nos juntamos a las 4, yo ese día o mañana le entrego la prueba, la pauta y ustedes quedan en libertad de acción para quedarse aquí trabajando o de alguna forma para avanzar de manera particular, propia, y de cierta forma ya la próxima semana nos juntamos con sus observaciones, con sus dudas y te ayudo a resolver. Ya así que la clase de mañana sería como esa la temática de cómo se va a llevar a cabo. ¿Ya? Eso es, nos juntamos mañana entonces si Dios quiere y estamos en contacto ante cualquier eventualidad. Que tengan buena tarde y abrigarse, que está súper helado. Que tengan una buena tarde, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Que esté muy bien, gracias por participar. Chao Marlene, chao Dani, chao José, chao Constanza, chao Pame, chao Natalia. Chao, profe, que esté bien. Igual ustedes, chao, chao. Chao Nati, que estés bien.